¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. La Auditoría Superior de la Federación publicó el fin de semana su tercera entrega sobre la cuenta pública del 2019 y señaló varias inconsistencias, pero ayer en la noche en un comunicado señaló que siempre no, que no son tan correctos los cálculos que habían realizado y que entonces van a reevaluar y a dar a conocer resultados posteriores. ¿Fue un error metodológico o fue la presión del presidente, como insisten figuras de la oposición? Veremos qué piensa la mesa. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, está en México, visita nuestro país para detallar los alcances de la cooperación entre ambos países en materia de vacunas contra la COVID-19 y otros temas. Y lo hace cuando en su propio país hay escándalos de vacunaciones VIP. ¿Podrán México y Argentina presionar a países ricos a que terminen con el acaparamiento de vacunas y a que inicie la entrega de vacunas del mecanismo COVAX? Morena sigue firme con la candidatura a la gobernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violencia sexual por al menos 5 mujeres, y por ello Movimiento Ciudadano pide juicio político. ¿Se puede? ¿Es viable un juicio político o no? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Ayer, luego de que el presidente López Obrador dijo que la Auditoría Superior de la Federación exageró en sus cálculos sobre el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco, este órgano dijo que hubo inconsistencias en su reporte y las atribuyó a una deficiencia metodológica. No solamente eso, también señaló que las auditorías a la Secretaría de la Función Pública se hicieron sin interferencias, exactamente lo contrario a lo que señala el informe. Veamos el contexto. Tras señalar que la Secretaría de la Función Pública mantuvo resistencias que obstaculizaron la revisión de la cuenta pública 2019, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, señaló que la dependencia a su cargo trabajó sin interferencias y en colaboración permanente. Además, la ASF reculó y señaló que en su valoración del costo de la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco hubo inconsistencias. El viernes, al presentar la tercera entrega de informes individuales y el informe general ejecutivo de la cuenta pública 2019, la auditoría señaló que el costo de cancelación del aeropuerto sería de 332,000 millones de pesos y no 100,000, como informó el Ejecutivo Federal originalmente. El presidente López Obrador dijo ayer que estas cifras eran exageradas y pidió a la auditoría aclarar sus datos. En la noche, la auditoría reconoció que dicho monto es menor a lo estimado debido a una deficiencia metodológica para determinar su costo de cancelación. Sobre la Secretaría de la Función Pública, la auditoría señaló que la dependencia mostró resistencias al proceso de fiscalización. El documento apunta que se les negó el acceso a expedientes, no se les permitió el acceso a sus instalaciones y sus servidores públicos se negaron a comparecer. La dependencia, encabezada por Irma Heréndira Sandoval, publicó un comunicado en el que rechazó lo que llamó descalificaciones infundadas a su labor. La Secretaría de la Función Pública señaló que atendió en tiempo y forma todos los requerimientos y la evidencia de la Auditoría Superior de la Federación. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, como cada martes y jueves. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, buenas noches a todas y todos. Bienvenida. Estefanía Veloz, abogada y feminista, como cada martes y jueves. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeros, compañeras, compañeres. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y hoy nos acompaña de nueva cuenta Aurelián Guilabert. Él es fundador de la Asociación Civil Espacio Progresista. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. A ver, empiezo con los puntos y luego vamos con los contrapuntos, porque ayer lo discutíamos con sus colegas de la mesa de los lunes y los miércoles. Decíamos que parecía malas noticias para el gobierno del presidente López Obrador este informe de la auditoría y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con este comunicado que muy tarde en la noche es dado a conocer y que pues, reconoce algunas fallas? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Empiezo contigo. Pues que el informe tenía fallas, evidentemente. Y lo que es muy curioso es ver cómo en cuestión de horas, para la oposición, la Auditoría Superior de la Federación pasó de ser esta institución paladín de la fiscalización y del combate a la corrupción a una institución sometida y doblegada por este gobierno autoritario y dictatorial que nos quiere volver en Venezuela, bla, bla. Lo que habla de una defensa hipócrita de los órganos con autonomía técnica y de los contrapesos, porque solo los defienden cuando sus conclusiones son a contentillo, cuando les conviene.
Y yo creo que, y lo hemos insistido mucho aquí, que hay que leer, no quedarnos en los encabezados de los periódicos, sino tratar de leer la fuente primaria, los informes, y leerlo con un sentido crítico y con criterio, porque definitivamente las auditorías son sumamente útiles. En primer lugar, porque elevan el contexto de exigencia para los funcionarios, también pueden generar recomendaciones útiles para el mejoramiento de la administración pública, pero tampoco son textos bíblicos ni verdades escritas en piedra. Y creo que así se han tomado en la opinión pública, como si fueran documentos perfectos. Y qué bueno que sucedió esto, porque finalmente nos damos cuenta que pues también cometen errores y que se pueden rectificar. Y de hecho estamos en una fase de aclaraciones, en donde también al gobierno le corresponde hacer la réplica a lo dicho en el estudio de la cuenta pública. Y yo creo que eso es bastante sano para una democracia y para que el público, la ciudadanía, tenga dos posturas y se haga de un criterio. A ver, pero ahora hay una pregunta, porque yo no recuerdo una sola vez en el cual la auditoría, que por cierto la auditoría es un órgano pues, autónomo del Congreso de la Unión, que desde el 99 yo no había visto que hubiese hecho este tipo de señalamientos o que se hubiera disculpado tal cual, que hubiera tenido esta serie. Ay, ¿saben qué? Estuvo muy mal lo que hicimos, deficiencias metodológicas. Es la primera vez que creo que esto ocurre. Pues porque yo creo que por primera vez tenemos un gobierno que tiene toda la autoridad y la calidad para replicarle a los estudios de la cuenta pública. Los otros se tragaban la sopa porque efectivamente no podían defender las irregularidades identificadas, y ahí yo sí veo esa gran diferencia. Y desde mi punto de vista, lo que sí tiene que apelarse es a que haya estudios mucho más rigurosos y sobre todo con más control, porque estos documentos suelen ser elaborados por funcionarios de mandos medios y bajos, y los altos funcionarios, que son los responsables de la salida, pues tienen que revisarlos con muchísimo mayor escrutinio, si no pasan estos episodios un tanto bochornosos. Bien. A ver, veía a Ana haciendo caras y queriéndote contestar con los contrapuntos. Adelante, Ana. Gracias. La verdad es que Alejandro dice que los otros gobiernos se tenían que tragar lo que la auditoría decía. Y a ver, en el programa estrella de la Cuarta Transformación, en Jóvenes Construyendo el Futuro, en el mismo reporte, la auditoría encontró que el programa está lleno de muertos. Encontraron fallas por 51.213.600 pesos, es decir, ¿dónde están las fallas? Yo no creo que este error metodológico que ahora la auditoría sale a decir que ocurrieron pasó porque es la auditoría. La auditoría es justamente un órgano encargado de hacer matemáticas, de hacer números, de encontrar errores. Para eso están hechos. Las personas que están ahí son enteros profesionales que pasan más de 4 años estudiando métodos eficientes para encontrar las fallas y justamente esta clase de errores. En el tema de agricultura y desarrollo rural también encontraron errores por 4.576 millones de pesos. Este gobierno lo está haciendo muy mal. Y lo que estamos viendo con la auditoría es justamente el daño que le hace López Obrador a México. Cuando habíamos observado, como tú señalas, que la auditoría tuviera que regularse porque en la mañanera los amenazaron. Yo quiero preguntarle a Agustín Caso Rafael, que es el titular de Auditoría Especial de Desempeño, que es quien sacó este informe, ¿cuánto vale su dignidad? O sea, porque solamente porque lo amenazaron desde la mañanera salen a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos porque nosotros tomamos en cuenta... A ver, nada más una precisión, porque amenaza, no. Hubo un señalamiento del presidente diciendo, yo tengo otros datos. No hubo una amenaza de, oye, te vamos a hacer algo. ¿O amenaza? Yo creo que es una amenaza velada, como suele hacerlas López Obrador. O sea, no fue directa, no señaló a nadie más, pero les dijo, yo tengo otros datos, creo que tienen que recular. Realmente lo que hizo fue darles una instrucción, porque fue lo que vimos después de 8 horas, después de 12 horas, ¿qué fue lo que observamos? Que ellos siguieron las instrucciones del presidente y salieron a decir, sí, presidente, tenía usted razón, sus datos están correctos, nosotros nos habíamos equivocado. Y lo que estaba explicando es justamente que lo que ellos dicen es que se equivocaron porque tomaron en cuenta los bonos en circulación dentro del costo de la inversión ejercida. Y esto también se tiene que tomar en cuenta porque es dinero perdido. Dicen que también tomaron en cuenta la terminación anticipada de los contratos suscritos. Bien. Y esto para el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca escribió, pero esto le está costando a la nación. Entonces, yo genuinamente digo, este caso es un caso más donde el presidente nos está demostrando cuánto daño hace. Veloz, te vi con las manos levantadas también. ¿Quieres contestarle a Ana contrapunto? Sí, a ver, déjame retomar justo un punto que ya pone sobre la mesa, sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y sobre estos grandes matemáticos. A ver, esta auditoría es un órgano de control superior, efectivamente, que tiene que detectar, regular y sancionar cualquier práctica corrupta que encuentre.
Si estos personajes admitieron ayer en la noche que cometieron 3 errores de cálculo, como decía Gabriela Marketing en internet, un error de dedo, pues todos son humanos, ¿cómo podemos confiar en los reportes que han hecho en este paquete que hicieron en el 2019 de auditorías sobre los programas sociales? Si parece que ellos enumeran 3 errores que me parece y que decían personas que se dedican a esto, que son básicos prácticamente de primaria, que no deberían estar cometiendo estos pseudoexpertos, como dijo la compañera Ana en la mesa hace un rato. Entonces, flujos que no generaban costo. Bonos de circulación que ya estaban contemplados dentro de, que tenían que volver a pagar, y también intereses de vencimiento futuro que no representaban costo actual. Eso fue lo que dijeron textualmente ellos, que no tomaron en cuenta. Y claro que ellos tenían unos que no eran los del presidente porque estaban contando mal. Yo sí creo que esto tiene que ver no nada más con, bueno, hay que tener cuidado con los errores. Es una auditoría, que tendría que comparecer, el responsable tendría que comparecer ante la Cámara y explicar de dónde viene este error, porque este error efectivamente tiene implicaciones económicas. Este error tiene implicaciones económicas de inversión en México, de deuda. A mí me parece muy grave que se pretenda pasar esto como, bueno, cada quien comete errores, a la oposición le acomoda que critiquen al gobierno, pero cuando el presidente lanza un mensaje decía, a ver, a mí se me presentaron datos oficiales que no son estos. Alguien está cometiendo un error o demuéstrenme cómo está funcionando esto. Ay, efectivamente cometimos un error. Eso no es una amenaza. Decir, hagan bien su trabajo no es una amenaza, porque tiene implicaciones no nada más políticas, económicas, y nos tendría que preocupar como ciudadanos y ciudadanas del país que tengamos una institución que emita este tipo de estudios que no son fidedignos y que parece que tienen errores de dedo y de cálculo cuando, repito, se dedican a contar. Yo no voy a confiar más, y yo creo que es lo que estaban diciendo otros personajes respecto a este tema, en lo que ha sacado respecto a los programas sociales. Si cometen un error de esta magnitud con este tema, pues ¿qué otros errores no habrán cometido respecto a los programas sociales? Yo sí creo que es demasiado grave y creo que esto amerita una renuncia, sí o sí. ¿Amerita una renuncia sí o sí? ¿Es una amenaza desde la mañanera? ¿Cómo lo ves tú, Aureliano? Yo creo que pues es muy grave lo que comentas, Estefanía, la verdad, sobre el ataque a un organismo autónomo. Estás atacando a un organismo autónomo y estás atacando la separación de poderes en una democracia joven. Es un órgano que hay que recordar que nació en el 2000, en la transición democrática, y que sí es profesional. Los errores, pues por supuesto, se pueden cometer, y coincido que es grave que la Auditoría Superior haya cometido un error en su propio informe que afecta a todas y a todos los mexicanos. Y para el tema de contestarte sobre el tema del anticlima de inversión que provoca este error, el anticlima para la inversión lo provoca el presidente de la República y su gobierno, con la incertidumbre jurídica, empezando por la cancelación del aeropuerto, que es el verdadero costo para las y los capitalinos. Yo creo que ahí hay un tema muy grave cuando pues el titular del Ejecutivo ataca de esta forma a un organismo, lo repito, autónomo, porque el gobierno está obligado a contestar cada una de las observaciones de la auditoría, no en una mañanera, sino con tecnicismo, sentado en un escritorio y sí con pruebas en mano, porque las inconsistencias también pueden y tienen que desarrollarse después en investigaciones penales en caso de que sea necesario. A mí me parece muy grave que la Secretaría de la Función Pública haya cerrado sus puertas, siendo el garante de la calidad de la función pública de nuestro país y vulnerando el derecho al buen gobierno y a la buena administración. Esta administración se ha caracterizado por una falta de transparencia, de rendición de cuentas. No hay licitaciones públicas, todos son adjudicaciones directas, no hay diagnóstico para políticas públicas, tampoco evaluaciones. Lo que comenta Ana Villagrán sobre el tema de los programas sociales, pues sí tiene la razón, porque no hubo ninguna investigación, fueron padrones armados de manera clientelar, y eso es lo grave de la situación que estamos viviendo en México y de la importancia de tener a la Auditoría Superior de la Federación controlando un gobierno que malgasta su presupuesto público y que malgasta nuestro dinero, porque todo este dinero es nuestro, de las y los ciudadanos que pagamos estos impuestos. Bien. Entonces yo agradezco a la Auditoría Superior de la Federación por haber señalado esas inconsistencias, y espero que vayan a aclarar
los errores metodológicos y que vaya a fortalecer su trabajo y que sobre todo el gobierno pues responda a cada una de las observaciones, porque no solamente es la Secretaría de Función Pública y el aeropuerto, sino que se trata de 44,000 millones de pesos por el gobierno federal y 54,000 millones para los gobiernos de los estados. Bien, ahora veía la mano levantada tanto de Ana como de Estefanía. Vamos primero con Ana y luego con Estefanía. Muchas gracias. Justamente, pues decir eso, que no fue un error de 5 pesos, de 10 pesos. Hay una diferencia de 200,000 millones de pesos. Es decir, la diferencia de la cifra imaginaria del presidente López Obrador con la cifra que nos da la auditoría, hay una profunda diferencia. Y nada más recordar que el tema que apenas observamos con el problema de la electricidad en el norte del país por el tema del gas fue porque cuando el presidente dio la orden del austericidio en todas las dependencias federales, la gente de energía decidió dejar de pagar los seguros para la compra de gas, y esto viene gracias a las instrucciones que el presidente da. Así que no pueden decir que son inocentes y culpar a quienes están haciendo su chamba solamente porque las cifras les incomodan. Y el primero que se aproximó a esta cifra fue desde campaña, Mitt. Mitt ya había dicho que algo así nos iba a acabar costando, pero esta cifra pues no le gusta al presidente. Y finalmente, Veloz, tienes oportunidad de cerrar el bloque. A ver, a mí me parece que hay que poner las verdades sobre la mesa. Y una verdad es, hubo una cifra de dinero que dijo la auditoría que no existe como costo. Se inventaron una cifra que no tiene costo. Creo que hay que decir que esa es una irresponsabilidad de entrada. Señalar irresponsabilidades y tareas y cosas mal hechas, creo que no es atacar a ningún organismo autónomo, sino decir alguien no está haciendo su trabajo, siendo que se ha protegido a los organismos autónomos desde adentro diciendo que no cometen errores, que son los únicos organismos que no cometen errores. Lo único que digo es, se está diciendo que cometieron un error. Y tercero, cerraría con lo que decía Aurelien, no se contesta en la mañana. Por supuesto que no, pero se le hizo una pregunta. Un periodista le preguntó al presidente y el presidente contestó que sus cifras eran otras, y si el presidente no hubiera contestado, probablemente la auditoría no habría dicho, sí, nos equivocamos. Yo creo que hay que reconocer que fue un error y que creo que con la severidad que se trataría esto, si fuera otra institución, ya se habría pedido que se cortaran cabezas, ya se habría pedido que se despidiera gente, y creo que tendrían que ser justos igual con este tipo de errores que es que yo creo que es muy grave y que tiene que tener responsables, y que no se les puede decir, bueno, pues aprendan de sus errores. Son errores graves. Yo creo que hay que contestar punto por punto las observaciones por la falta de eficiencia y el mal gasto de este gobierno que señala la auditoría. Eso es lo que hay que hacer. No cambiemos los papeles, no cambiemos que alguien se vaya por sus 3 errores, que alguien se vaya por esos 3 errores. Yo creo que es justo que comparezca antes, que lo decidan los diputados, que lo decían los bueno, que se vaya el del error metodológico, que se vaya también los responsables de las secretarías que tuvieron errores, ¿no? Que se vayan todos. Y una por una se van a ir contestando y van a ir saliendo más errores metodológicos e inconsistencias, pero claro que hay que hacer un ejercicio de transparencia y de revisión de cada uno de los señalamientos. Bueno, pues desde aquí creo que todos coincidimos en que la auditoría hace un trabajo profesional, que en esta ocasión tuvo un error. Hay quien cree que es una presión, pero que evidentemente es mejor que exista un órgano como la auditoría que está revisando el presupuesto ejercido por los gobiernos, sean los que sean, del partido que sean, que le dan instrumentos a la ciudadanía para poder evaluar cómo se está gastando el dinero que nosotros los mexicanos que pagamos impuestos, pues evidentemente se van a las arcas públicas y que después llegan a ser un uso o mal uso por parte de los gobiernos en turno. Hacemos una pausa y al regresar, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, está de visita en México y esta mañana acompañó al presidente López Obrador en su conferencia de prensa allá en Palacio Nacional. Además de halagos, ambos mandatarios pidieron a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, trabajar para evitar el acaparamiento de vacunas. ¿Qué opinan los panelistas de la visita? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. El presidente López Obrador tuvo un invitado especial en la mañanera. Se trató del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien está desde ayer en nuestro país y quien hoy acudió muy temprano a Palacio Nacional. Ahí ambos presidentes se obsequiaron elogios y llamaron a Naciones Unidas a evitar el acaparamiento de vacunas, el llamado nacionalismo de inmunizaciones.
Fernández, quien enfrenta en su país su propio escándalo por la aplicación de vacunas a figuras públicas, la vacunación VIP, así la han llamado allá, y la consecuente renuncia de su ministro de Salud, dijo que por fin los mexicanos tenemos el presidente que nos merecemos. El más honesto que ha tenido México en mucho tiempo, así lo dijo el presidente de Argentina. El presidente López Obrador, por su parte, pidió que Naciones Unidas intervenga para garantizar que todos los países tengan acceso a vacunas y de plano dijo que el organismo multilateral parece un florero que está de adorno. El presidente argentino es el invitado especial para la ceremonia de conmemoración del bicentenario de los 200 años de la proclamación del Plan de Iguala, que se realizará mañana miércoles. Tanto Fernández como López Obrador hablaron de la buena relación entre sus gobiernos y la ayuda mutua que se han brindado. El presidente mexicano recordó su intervención para que Argentina pudiera conseguir la reestructuración de su deuda el año pasado y que México pudo conseguir la vacuna rusa Sputnik V, cuyo primer lote llegó ayer gracias al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Vamos a qué opina la mesa porque hay muchos temas en ese sentido. Empiezo ahora contigo, Ana, la visita de un presidente que, por cierto, en redes sociales algunos grupos conservadores decían que se fuera porque apoyaba el tema del derecho a decidir. Así le dieron la bienvenida en México, en Twitter, los grupos que están en contra del derecho a decidir. Pero, ¿qué destacarías tú de esta visita? Pues quería justamente empezar así, que realmente la visita del presidente abortista Alberto Fernández pues nos tiene sin cuidado, porque la verdad es que Argentina, más allá de darnos buen vino, hombres guapos, crisis económicas, comida rica y buen fútbol, pues ¿qué le da al mundo? La verdad es que qué bueno que pues el presidente esté fortaleciendo su liderazgo a nivel mundial, que esté haciendo relaciones, que traiga a sus amigos a visitar el país, pero si estamos hablando de ayuda de algún presidente que nos dio alguna ayuda en el tema de las vacunas, pues entonces mejor que traigan a Vladimir Putin. O sea, él realmente sí nos está ayudando en este momento. Que el presidente invita al nuevo presidente de Estados Unidos y veamos que vamos a tener una buena relación colateral con el vecino del norte, pero pues realmente el presidente Alberto Fernández, pues además de autorizar la muerte de pues muchos seres humanos en formación, realmente qué es lo que ha hecho por su nación. Entonces, a mí, pues qué bueno que me dicen que fue hoy en la mañanera, hoy no la voy a ver en la noche, que es cuando suelo verlas, y pues lo único que yo quiero decir es que a mí me interesa que en México podamos avanzar de la mejor manera posible en el tema de la vacunación. Qué bueno que estemos logrando este avance, les digo, en términos de relaciones, eso sí me agrada. Yo no quiero que al presidente Andrés Manuel López Obrador le vaya mal. Y pues nada, esperemos que realmente avancemos. O sea, pues yo no quiero que le vaya mal, le va mal por solito, porque pues hace ratito en el bloque anterior me quedé con ganas de decirles, el día que el presidente en la mañanera nos presente su título de auditor, entonces yo le creeré a los números con los que nos miente mañanera tras mañanera, porque son las cifras que se inventa para justificar su discurso. Y si esto lo ve bien el presidente Alberto Abortista Fernández y con ello dice que tenemos al mejor presidente de la historia, pues lo invitamos a que se quede aquí un mes a realmente evaluar si las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador lo están convirtiendo en el hombre que él tanto desea ser. En el presidente de la salud no nos dijo. Bueno, como dices que Argentina no da más que hombres guapos y no sé qué más que contesta y buen Estefanía. Vino. Buen vino. Coincido en ambas cosas, pero creo que también un movimiento feminista que le ha enseñado al resto del continente a sacar adelante una agenda de derecho a decidir. Entre otras cosas, también un movimiento de la diversidad sexual que ha sido también muy, muy efectivo en sacar adelante también sus agendas. Veloz, ¿qué más le ha dado a Argentina al mundo? ¿Qué opinas de la visita del presidente? Me parece muy triste y muy lamentable. Mando un mensaje a Argentina, esto no es el México. Y yo creo que para alguien que se jacta de defender las empresas y el comercio, me parece que desconoce muchísimo cómo ha ido creciendo la relación comercial de Argentina con México, que en el 2018 implicó más de $2 millones en inversión, que tiene varias empresas que han surgido o que han logrado llegar a donde están hoy gracias a esta relación bilateral entre esas Cemex, Grupo Bimbo, etcétera, etcétera. Hay una gran relación comercial entre Argentina y México, así que no, Ana, no nada más es vino y hombres guapos, aunque eso sea cosificar gente, creo que es una relación mucho más compleja. Y también es una relación histórica y política que implica procesos dolorosos de golpes de Estado, donde hubo exiliados y que México siempre tuvo esta gran
tarea de recibir personajes importantes exiliados de otros países, de Chile, y creo que este es un momento histórico en el que por fin parece que se redime o que se le dice a México gracias por haber jugado un papel importante y de albergar grandes mentes, grandes profesores, grandes escritores que no estarían vivos si no hubiera México, no los hubiera recibido, y que no nos habríamos quedado sin esta manera de compartir cultura y experiencias e intereses. Y a mí me pareció muy bonito en ese sentido. Nosotros tuvimos una conversación aquí, me parece que hace un par de semanas, donde se decía que México no iba a ser el líder de Latinoamérica, porque Latinoamérica pues prácticamente no era nada, en este ninguneo constante, reflejando lo que decía Ana, que solo vale Estados Unidos, porque para los neoliberales y los conservadores solo vale Estados Unidos. Sí creo que eso es un mensaje importante, de que México va a liderar evidentemente este nuevo desarrollo o este nuevo camino que va a tomar América Latina. Y también me parece muy lamentable que no hayan estado a la altura la oposición de decirle asesino de bebés y abortos, cuando es claramente un señor o un personaje que escucha a los movimientos sociales, y que eso me parece que también tendría que dejar en México, ¿no? Y que tendría que dejarle al presidente Andrés Manuel también esta enseñanza de retomar y de escuchar a los movimientos como él lo ha hecho. Yo creo que Argentina hoy se ha demostrado a la altura, un país que ha sufrido una transformación complicada de deuda, de una crisis económica, y que hoy se va levantando poco a poco de la mano de derechos, y yo creo que es un gran referente tener una amistad como esta, y que implicará salirnos de este esquema donde Estados Unidos es lo único que existe para México, cuando hay muchos otros países que obviamente no se contraponen con tener relaciones con Estados Unidos. Incluso creo que Biden va a ser un presidente que se acerque mucho más a presidentes en América Latina. Yo celebro mucho esto. Para mí, como una persona de izquierda y de América Latina, me parece simbólico, me parece interesante, me pareció un ejercicio muy bueno y muy bonito. Por supuesto que pone al presidente López Obrador en el mapa como el presidente más importante hoy de América Latina. Aurelien, ¿cómo viste tú esta visita? Están otros temas también, está también el tema de la vacunación y los esfuerzos entre ambos países para la región. ¿Qué más ves? Claro, yo la verdad celebro el trabajo de la Cancillería mexicana, la verdad, porque creo que México y América Latina se merece una política diplomática distinta, merece una política diplomática de unión entre los países latinoamericanos. Entonces, la verdad, yo celebro esta nueva visión y sobre todo este empuje ante el multilateralismo y las organizaciones internacionales como el G20 o como la ONU, para poner sobre la mesa las injusticias que existen con base en la política de salud global. Es decir, que pues ya vimos que apenas 90 países de los 200 que conforman la ONU, y eso lo resaltó la verdad muy bien el presidente López Obrador, pues están vacunando. Todos los demás pues no han iniciado, no tienen la vacuna, y algunos pocos países monopolizan la vacuna de manera injusta, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, y una de las aportaciones muy constructivas del presidente argentino fue solicitar con el presidente francés como un bien común global, es decir, que se pueda abandonar toda la parte de la protección intelectual, y que cada país pueda producir su vacuna y así aumentar pues la soberanía farmacéutica. Que este tema hay que tocarlo porque los países latinoamericanos son las principales víctimas, ¿no?, de la falta de soberanía farmacéutica. Yo creo que también se resaltó la buena política de Argentina en cuanto al tema del COVID, a comparación de México. Lamento que el presidente argentino se haya quitado el cubrebocas únicamente para salir en la cámara y al lado del presidente López Obrador, cuando antes pues tenía el cubrebocas, y cuando él ha sido un gran promotor del uso del cubrebocas, del confinamiento e incluso del cierre de algunas vías aéreas y la exigencia de vacunas hacia las y los turistas de entrada a Argentina, ¿no? Medidas, pues la verdad que se tienen que saludar y que México pues debería de tomar ejemplo en este sentido. Lo que lamento desgraciadamente son las declaraciones en contra de la prensa. A mí me parece muy grave que dos jefes de Estado de esta altura y de este nivel pues se enfrentan a la prensa de esta naturaleza, desacreditando el cuarto poder
de la democracia. Eso hay que tener mucho cuidado y observar. Y termino con eso, Ana, mucho cuidado con la xenofobia, por favor, porque en México, las mexicanas y los mexicanos también sufrimos de los estigmas y de los clichés. Entonces, no al racismo y no al clasismo. Bien, y finalmente, Alejandro, ¿cómo viste esta visita? Sí, en el mismo sentido, quiero pedir una disculpa a ese gran país que es Argentina por lo dicho aquí en esta mesa. Créanme que no es representativo de lo que piensa y lo que sienten los mexicanos sobre Argentina. Y qué bueno que tengamos esta derecha, porque su nivel de estridencia y de agresividad es directamente proporcional a su irrelevancia electoral. Argentina le ha dado muchísimo a México. Nosotros recibimos en su exilio, cuando fueron perseguidos por la dictadura militar, a intelectuales, escritores, artistas que nutrieron nuestra vida académica, nuestras investigaciones, nuestras aulas, nuestro mundo artístico, nuestro medio artístico. Y ha sido una relación de hermandad durante muchos años. Lamentablemente, algunas veces el último acercamiento que habían tenido real de alianza los gobiernos de México y Argentina se dio en el menemismo y en el salinismo, en donde se dedicaron al saqueo y al endeudamiento. Y hoy vemos cómo los vientos han cambiado de manera contundente y vemos que ahora esta alianza entre los gobiernos son para dos cosas prioritarias en este momento. Uno, para fabricar más de 250 millones de vacunas en alianza con AstraZeneca y con la Fundación Carlos Slim, con lo cual vamos a ganar autonomía frente al proceso de acaparamiento en los países del primer mundo. Vamos a lograr inmunizar a muy buena parte de la población de América Latina con esta alianza. Y dos, es una cooperación sur-sur para denunciar el acaparamiento, la falta de respeto al mecanismo de COVAX, como 10 países del mundo, los más prósperos, han acaparado el 80% de las vacunas y como la gran mayoría de los países aún no han podido comenzar su campaña de vacunación. Es una manifestación sur-sur que creo que con mucha autoridad y mucha calidad moral van a instalar este debate a escala global en distintos foros multilaterales. Bien, y finalmente tenemos a Ana que quería levantar y contestarles a Elosdia, a Encinas y a Aurelina. Adelante. Racismo. Sí, por alusiones personales. La verdad es que expresar mi opinión política, les guste o no, no me hace xenófoba. Es decir, al final de cuentas lo que dije justamente fue la irrelevancia de la visita del presidente argentino. Señalé puntualmente que bueno que el presidente esté fortaleciendo sus relaciones con otras naciones, pero en este momento a la nación mexicana, que si quieren traer a alguien que sí nos está ayudando en el tema de vacunación, traigan a Vladimir Putin o vayan a hablar con Biden. Qué bueno que a Argentina le vaya bien, pero simple y sencillamente a mí no me pueden pedir que lo respete, sea de Argentina, sea de Plutón o sea de Uruguay, porque fue el hombre que autorizó que con 14 semanas de embarazo una mujer pueda abortar. Yo estoy a favor de que las mujeres podamos elegir sobre nuestro cuerpo, pero las 14 semanas, eso ya merita, eso es un crimen. O sea, no es suficiente con que aborten a las 12 semanas, a las 9 semanas, a las 8 semanas. Quieren que una mujer que está, no sé, distraída comiendo palomitas, no se da cuenta que está embarazada y pueda abortar a las 14 semanas. Eso realmente, y ustedes quieren que yo respete a ese hombre. Entonces, aunque fuera el Papa, no me puedo expresar diferente de él, y eso no me hace xenófoba, eso me hace congruente con mis convicciones. Y lamento mucho que no les guste, compañeros y compañera, pero muchas gracias por escucharme. Bueno, pues ahí, a ver, adelante, rapidísimo porque nos vamos a corte. Cerrar. De acuerdo a los organismos internacionales y a cómo está toda la argumentación jurídica internacional, el aborto es permitido en países como Nueva Zelanda, como Alemania y Europa hasta las 24 semanas. En México se promueve de 12 a 14 semanas. Hay que informarse muy bien porque has puesto sobre la mesa que Estados Unidos te gusta mucho. En Estados Unidos también se permite hasta las 24 semanas, no porque la mujer esté comiendo palomitas como tú dices, porque si corre riesgo la vida de la madre, se puede interrumpir también el embarazo. Entonces yo creo que hay que leer un poco sobre aborto antes de venir a hablar del Papa y otras cosas. Y la xenofobia es porque dijiste que nos daban vino y hombres guapos, no por tu comentario sobre el aborto. Bueno, y en Estados Unidos se permite desde los 70, desde el 74 por la Suprema Corte, y en México prácticamente también en todo el país por diversas causales, entre ellas violación, aunque algunos gobiernos no quieran permitirle a la mujer el acceso a la interrupción de un embarazo, a pesar de que está en la ley. Si violaban a una mujer y resulta embarazada, por ley tiene derecho a acceder a la interrupción de un embarazo. Y en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca también por otras causales. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos para el último tema de la noche, Movimiento Ciudadano.
no es Morena, es Movimiento Ciudadano el que está pidiendo ahora juicio político contra Félix Salgado Macedonio y anular así su candidatura al gobierno de Guerrero. ¿Por qué? Por todas las denuncias que tiene de violencia sexual, por lo menos de 5 mujeres. Pero para que proceda este juicio es necesario que el 50% más 1 de los y las diputadas apoyen el proceso. ¿Es viable o no? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Un senador con licencia puede ser sometido a juicio político. Eso es lo que deberán dirimir en la Cámara de Diputados luego de que Movimiento Ciudadano presentara una solicitud para que Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, enfrente juicio político por violación a los derechos humanos de las mujeres. Algo así se discutió también en Estados Unidos con el caso del expresidente Donald Trump, si podía o no ser sometido a juicio político. Pero veamos el contexto de qué es lo que ocurre aquí en México. Movimiento Ciudadano solicitó ante la Cámara de Diputados que Félix Salgado Macedonio sea sometido a juicio político. Con este procedimiento busca anular la candidatura del morenista para el gobierno de Guerrero y que sea inhabilitado como senador. También en la plataforma Activistas MX se levantó una petición de juicio político con el mismo propósito. Según la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, un juicio político es procedente cuando los actos u omisiones de los servidores públicos causen perjuicio a los intereses públicos fundamentales. El artículo 7 apunta que son causa de juicio político las violaciones a los derechos humanos y cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando causan perjuicios graves. La solicitud de Movimiento Ciudadano argumenta violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Salgado Macedonio, senador con licencia, ha sido señalado en al menos 5 ocasiones de agresión sexual y se han levantado 2 denuncias en su contra ante la Fiscalía de Guerrero por violación. Una de las denuncias fue desestimada recientemente porque se presentó 22 años después de ocurridos los hechos y la otra se encuentra en revisión para determinar si procede o no. La petición de juicio político señala que el candidato de Morena ha tenido fuero durante años al ser diputado federal y ahora senador y que de llegar a la gubernatura gozaría nuevamente de fuero. Para que el juicio proceda es necesario el voto del 50% más 1 de los diputados. De aprobarse, la Cámara de Diputados actúa como órgano instructor y de acusación y la Cámara de Senadores como jurado de sentencia. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche. Le hemos dado seguimiento en varias ocasiones ya al tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pero ahora regresamos con este tema porque hay una nueva variable y es esta solicitud de Movimiento Ciudadano que presentan para juicio político. A ver, empiezo contigo, Aurelien, porque tú tienes mucha cercanía con ese partido y porque conoces bien también el caso. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que primero hay que hablar de un tema grave que es la normalización y el empeoramiento de las violencias contra las mujeres, con 66 de cada 100 mujeres en México que han sufrido violencia al menos una vez a lo largo de su vida, que estamos hablando de que entre 2017 y 2020 los feminicidios han crecido de 7 a más de 10 por día. Y sobre todo que el más del 99% de las violencias sexuales o abusos o violaciones no se denuncian. Entonces, cuando mujeres tienen pues la fuerza de denunciar, y hay que denunciar, pues no se las pueden revictimizar, ¿no? Entonces es muy valioso que esas mujeres hayan denunciado, porque estamos hablando aquí de un caso de nepotismo de una persona que tiene fuero y que además está protegida por varias personalidades políticas en su propio estado. Ahí estamos hablando de corresponsabilidad social frente al tema de la violencia contra las mujeres, y por eso yo saludo a Movimiento Ciudadano, pero sobre todo a las 13 activistas y mujeres que han tenido el valor de proceder con este mecanismo, que es un mecanismo ciudadano y ejerciendo su ciudadanía de tiempo completo. Creo que eso hay que valorarlo y hay que acompañar y hay que apoyar este movimiento, porque también lanzaron una petición en internet para exigir a las y los diputados pues que le quiten la protección para que este señor pues pueda ser juzgado. No se está pidiendo que se vaya a la cárcel, sino que tenga un juicio como cualquier otra persona y restablecer la igualdad entre las
potenciales víctimas y el potencial culpable de un delito. Yo creo que ojalá pues también, Genaro, pues se les dieran una voz especial para solo un programa para esas mujeres, porque creo que sí vale mucho la pena con todo el trabajo que están haciendo. Y desgraciadamente déjame decirte que en la pregunta si es viable o no, pues jurídicamente es viable y esta persona debería de estar sin fuero por esas acusaciones, pero pues tiene que pasar por 3 órganos esta denuncia, esta solicitud de juicio político, ¿no? Por primero una subcomisión de examen, luego por una comisión de gobernación y justicia y después en el pleno, donde ahí en esos 3 órganos los que tienen la mayoría es Morena. Entonces a mí me encantaría escuchar a las personas afines a Morena cuando un presidente de la República responde ante esas acusaciones, chole, o que decidan los guerrerenses cuando es un tema de Estado y de derechos. Bueno, y por alusiones a los compañeros de Morena y en específico a Veloz, le preguntamos a ella si es técnicamente viable, porque, bueno, jurídicamente parece que sí, pero digamos que sí procedimentalmente lo es o no, porque necesitan mayoría de 50% más 1, ¿no? Digamos, para proceder con el juicio político, que sin legisladores de Morena, pues no podría pasar. ¿Cómo lo ves? Incluso jurídicamente en este momento, o sea, el juicio político es una figura que está en el artículo 110 de la Constitución y aplica para cosa juzgada, o sea, personas que ya estén en un proceso no solamente de investigación, sino de sentencia y que tengan fuero en este momento. Félix Salgado muy desafortunadamente, o bueno, afortunadamente en este caso no tiene fuero y por eso se le debería investigar cómo es. Y coincido con el argumento de que ha tenido fuero durante mucho tiempo, porque también es el argumento de los abogados defensores de una de las víctimas de violación que lo está denunciando constantemente y que ha dado la cara en muchos espacios. Y es como pudo haberlo investigado la Fiscalía si tenía fuero durante tantos años. Y creo que eso es lo que se pone sobre la mesa hoy. A mí me parece que hemos agotado, con otras compañeras y yo también, la posibilidad de hoy hacer algo de manera jurídica que impacte, pero por el momento no se puede porque la Fiscalía no ha terminado de resolver, porque quiere desestimar estas denuncias de violación, porque según ya prescribieron, cuando obviamente este delito para mí no debería prescribir nunca, y se ha platicado con otras víctimas también de abuso sexual. Y entonces también la Fiscalía, como no ha dado una oportunidad o no ha abierto la puerta para que se puedan seguir estos procesos, pues esta petición que hace Movimiento Ciudadano parece que no tiene cabida, no se podría llevar a cabo porque no tiene fuero y porque se le estarían violentando de manera estricta sus derechos políticos. Y creo que ese es uno de los argumentos que se pone sobre la mesa. Yo creo que lo más viable sería esperar a que, si es que Morena decide registrarlo, porque hoy todavía es precandidato, queda una semana para que puedan rectificar, para que se le pueda echar abajo, para que la Comisión de Honor y Justicia tome una decisión respecto a esto, pero si se llega a registrar y el 5 de marzo empiezan las campañas y él es el candidato oficial, pues ahí ya tendría que caer todo el peso de la ley para tratar de impugnarlo en otras instancias, ¿no? Sobre todo en el Instituto Electoral de Guerrero. Pero este caso de juicio político sirve para hacer ruido, me parece simbólico, pero no es viable jurídicamente y no va a tener cabida a menos de que ya llegue a ser gobernador, digamos, es pensándolo en el momento en el que pueda ser gobernador. Y luego ya de ahí que se abra la discusión de que yo no creo que los gobernadores deberían tener fuero, pero bueno, esa es otra discusión. Lo que sí creo es que, por lo menos me parece bien tratar de agotar estas cosas y pues que lo haya puesto Movimiento Ciudadano sobre la mesa. Yo creo que también esta figura de juicio político se ha contemplado para Alfaro y me gustaría, MC, como se está portando a la altura de este tema, que se portara también a la altura de solicitar juicio político para otros gobernadores que han violentado también los derechos humanos, como es Enrique Alfaro, un hombre también odiado por el movimiento feminista. Yo sí creo que todavía se puede tomar una decisión, esperemos a que no llegue a tener fuero el Salgado Macedonio y que sea el partido Movimiento Regeneración Nacional quien no le dé fuero o más fuero a este personaje que hoy, nada más quiero aclararlo, no tiene fuero y que hoy sí se encuentra en un estado de vulnerabilidad legal para que se le pueda investigar, y exhorto a la Fiscalía a que tome una decisión, que abra una carpeta de investigación oficial y que anuncie y tome una decisión antes de que se pueda registrar como candidato oficial. Ana, ¿qué contestar a todo esto? ¿Cómo ves el tema de la iniciativa de Movimiento Ciudadano y todo lo demás?
Primero señalar que a mí me da mucha tristeza cuando no escucho a mis compañeras políticas de otros partidos políticos, en específico de Morena, hablar como con más contundencia, como estar buscando recovecos legales para ver de qué manera intentan justificar esta tan dolorosa situación. No se puede en un análisis comparar al Faro, por mucho que lo odies, con un presunto violador de cinco mujeres. Es decir, creo que es un caso que realmente nos hace sangrar las entrañas a todas que hemos sido agredidas sexualmente en algún momento de nuestra vida. Entonces, yo solo me remito a ya en las 4 mañaneras en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho hay que confiar en las y los guerrerenses. Guerrero es un estado marcado por la violencia desde hace décadas. Es una entidad donde las mujeres de sus 81 municipios creen que la violación está bien. Más allá de la capital de Guerrero, la mayoría de sus municipios son pobres. Y en esos municipios la gente no solo es comprada por 50 pesos su voto, sino que las mujeres sufren violaciones todos los días y ellas creen que eso está bien, que está normal. No quiero decir que lo defienden o que lo aceptan, pero la violación forma parte de la vida de las mujeres más pobres de esta nación. Y es eso lo que ahorita Morena le está ofreciendo a las y los guerrerenses. A mí se me hace inviable que el presidente diga hay que confiar en lo que diga el pueblo, cuando es un pueblo que toma decisiones en estas condiciones de denigración individual, humana y personal. La población de Guerrero tiene el 51.9% de mujeres, son mayoría las mujeres, el 48% son los hombres. Entonces yo creo que lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, yo lo aplaudo. Cuando lo vi el fin de semana me sentí muy contenta y yo creo que de haberme enterado, pues a mí me hubiera gustado estar ahí. Yo creo que todas las que estamos en contra de esta posible candidatura tuvimos que haber estado ahí acompañándolas. Sé que las senadoras del PAN en las sesiones de la semana pasada sacaron una pancarta diciendo que no podemos tener un violador gobernador, porque al parecer vamos a tener un gobernador violador. Entonces, a mí yo creo que ya no hay un momento para estar buscando cosas legales y de esta clase que nos hacen pensar que lo están defendiendo o están justificando su decisión porque su partido está haciendo la basura que muchos creemos que son. Defienden delincuentes. ¿Qué mejor delincuente que Salgado Macedonio? Yo creo que en este tema todas las mujeres tendríamos que estar unidas porque Bien. A todas nos han agredido y esto nos hiere a todas. Alejandro, ¿qué contestar a todo esto? ¿Cómo ves el tema de la iniciativa de Movimiento Ciudadano? Y pues en efecto otra vez la misma pregunta que para Veloz. ¿Hay o no consenso o hay o no más apoyo entre legisladoras y legisladores de Morena? Porque pues, son ellos quienes tienen finalmente la palabra. No, yo lo veo muy bien. Hay que desmontar el pacto patriarcal, definitivamente. Lo único que me preguntaría es cómo desde ese partido, desde Movimiento Ciudadano, enarbolan adecuadamente esta postura, pero toleran candidaturas como la de Samuel García, aquel personaje que ahora es candidato a gobernador de Nuevo León, que decía a su esposa que estaba enseñando mucha piernita y que en distintas facetas ha demostrado ejercer violencia de género, misoginia, y me parece eso bastante inconsecuente. Eso es lo que yo diría de Movimiento Ciudadano, que es como un partido del trending topic. No tiene un programa político consistente, sino se deja llevar conforme a las modas políticas. Si el machismo está de moda, ahí tenemos al Faro y a sus bravatas. Si el feminismo entonces entra en escena, entonces los vemos moverse para allá. En tan solo un sexenio pasaron de apoyar a Andrés Manuel López Obrador a sumarse a la candidatura de Anaya. Entonces esas inconsistencias son las que me parecen un tanto desconcertantes. Y lo que yo diría es que reivindicaría a las compañeras del Movimiento Regeneración Nacional, porque en esta idea de desmontar el pacto patriarcal, todo el mundo ha estado viendo solo en la yunta del compadre, sin hacer un cuestionamiento. Activistas que fueron señalados de acoso sexual y de hostigamiento sexual en el Me Too, empresas, corporativos, partidos políticos, periódicos, medios de comunicación que albergan casos de acoso, de violencia, de violación y que hacen caso omiso en sus casos internos. Y eso sí me parece que no ayuda, no abona en un real desmontaje del patriarcado. Por supuesto que Morena tiene una mayor responsabilidad porque hoy en día es el partido en el poder y la primera fuerza política, pero eso no exime a los otros de también cuestionarse, como lo está haciendo Morena en este momento, dando un debate interno muy intenso en torno a los perfiles que está postulando, que tienen que ser intachables,
que tienen que representar dignamente al partido. Y yo también esperaría que esto se dirima en la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, donde hay compañeras, personas muy valientes, de mucha trayectoria, de lucha feminista, y ojalá y decidan desde la autonomía, que no se dejen amedrentar, que no se dejen intimidar, bien, porque estas son de las decisiones que marcan de por vida. Bien, nos tenemos que ir, lamentablemente, Genaro, porque tenemos... Perdón, a ver, rapidísimo, Genaro, porque se acabó el tiempo, Aurelien. Sí, súper rápido, porque Estefanía no tiene la razón. Te recomiendo checar la jurisprudencia de la Suprema Corte, que ya resolvió que separarse del cargo un legislador en licencia no le quita el fuero. Entonces te recomiendo checar la parte jurídica y no atacar a través de que es del partido, okay, y así. Entonces, a ver, él tiene suplente ahorita, él tiene un suplente ahorita, el que tiene fuero ahorita. No tiene nada que ver. Suplente. Esto ya se desahogó. Lo único que voy a decir es que lo que decíamos era porque Genaro decía si había una viabilidad jurídica. Hay muchas otras que hemos desahogado, y yo sí creo que hay que poner sobre la mesa que también hemos sido muy fuertes en señalar esto, porque Ana decía que no había visto señalamientos. Claro que lo hemos hecho. Yo no he visto ningún partido que haya tenido una secretaria general. Pero no ataquen a los partidos porque no tienen agenda o por de moda y así. Que haya señalado algo que esté pasando en su partido. Sí. Yo creo que hay mucha resistencia dentro, y creo que hemos sido muy duras. Hay forma de proceder jurídicamente, sí, en la Cámara y ante la ley. Desde Morena se hizo, se agotaron, o por lo menos se exploraron las primeras vías. Lo postularon como candidato, eso es lo que se agotó. Lo postularon como candidato, eso es lo que se agotó. A ver, Aurelien, yo no soy Mario Delgado, como tú tampoco eres Dante. ¿Sí? Estamos en el mismo lugar. Pero yo no soy de un partido para empezar. Yo como militante de mi partido lo condeno. He puesto quejas en la comisión. Hemos explorado las vías jurídicas junto con otras compañeras. Si quieres desahogar... Qué bueno, pues apóyalas entonces con la técnica. Evidentemente ese tema sigue dando de qué hablar. Mira, vamos a revisar y a preguntarle a abogados también sobre el tema si es jurídico o no, sobre el tema del fuero, de si se queda el suplente con el fuero o no, sobre lo que mencionaba Aurelien de la Suprema Corte. Les prometo que lo traeremos como paparrucha próximamente. Y el tema, evidentemente, de Félix Salgado da mucho todavía que discutir. Estaremos pendientes de qué es lo que ocurra y aquí le vamos a seguir dando seguimiento. Se acabó el programa, déjame hacer una pausa. Regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha, así que no te vayas. Ya volvimos, pero para irnos con la paparrucha de esta noche. ¿Cómo se escucha Marte? Tras la llegada del robot de Perseverance a ese planeta, en las redes sociales comenzó a circular un video que supuestamente capturó el primer sonido marciano. Según el video, Marte se escucha así. Pero esto es una paparrucha. El video es una secuencia de imágenes que fueron capturadas en marzo del 2020 por el robot Curiosity, que también fue enviado al planeta rojo. Pero Curiosity no llevó un micrófono, por lo que no capturó ningún sonido. El primer robot que lleva micrófono es Perseverance. Ayer, la NASA reveló el verdadero sonido de Marte capturado por este robot. La NASA confirmó que en las grabaciones lo que se escucha o lo que es posible escuchar es el viento marciano por algunos segundos, junto con sonidos mecánicos del mismo robot sobre la superficie del planeta. Así que no caigas en paparruchas y recuerda que aquí en la Tierra seguimos en pandemia. Mientras Perseverance nos manda más novedades marcianas, sigue cuidándote aquí en el planeta Tierra. Mantén la sana distancia, si puedes quédate en casa, si sales o si estás en un espacio cerrado y sin ventilación, utiliza cubrebocas, que es la manera de seguirnos cuidando. Gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana se quedan con Mariana. Mañana me toca la mesa de tercer grado, así que mañana Mariana en punto y contrapunto. Y nos vemos por acá de regreso el jueves. Gracias, Veloz. Gracias, Encinas. Gracias, Guilabert. Y gracias, Villagrán. Cuídense mucho y nos vemos pronto.